Manuel Ávila Camacho se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Quizá gracias a su carisma, amplia trayectoria y sobre todo a su postura moderada, en 1940 el Partido Nacional Revolucionario postuló a Camacho para la presidencia. El máximo rival del candidato era Juan Andreu Almazán, quien perdió las elecciones. En 1940, México se enfrentaba a serias amenazas y presiones del exterior, derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes transformaciones sociales de Cárdenas habían polarizado al país entre los radicales reformistas y los conservadores, particularmente empresarios del norte del país y del centro católico. Ello se tradujo en una elección muy cerrada. Como elemento esencial para enfrentar la situación, nombró uno de los mejores gabinetes de nuestra historia. En Gobernación, Miguel Alemán. En Relaciones, Ezequiel Padilla. En Hacienda, Eduardo Suárez. En Educación, Jaime Torres Bodet. En Salud, a Gustavo Vaz. En Agricultura, Marte Gómez. Y Oribe de Alba para la gran obra de irrigación. El gobierno de Camacho se caracterizó principalmente por ser de carácter moderado, es decir, no recurrió a reformas radicales ni se inclinó por tomar decisiones comunes para la ultraderecha. Gracias a esto pudo reanudar relaciones tanto con Estados Unidos, Gran Bretaña y con la entonces Unión Soviética. Y aunque durante su mandato ocurrió una gran devaluación de la moneda que provocó una crisis inflacionaria, también hizo importantes aportaciones al país. Su primera gran contribución fue que desde el primer día de su gobierno, Ávila Camacho lanzó su convocatoria a la unidad nacional. Dijo: "El gobierno que hoy inauguramos es el de todo el país, cuyas normas estarán por encima de sectarismos, sin distinción de credos políticos ni religiosas. Enfáticamente debemos comprobar que hemos borrado toda diferencia originaria en la campaña política, pues el ejercicio de un derecho en la contienda electoral solo merece de nuestra parte estímulo y respeto. Pido con todas las fuerzas de mi espíritu a todos los mexicanos patriotas, a todo el pueblo, que nos mantengamos unidos, desterrando toda intolerancia, todo odio estéril en esta cruzada constructiva de fraternidad y grandeza nacionales". Fue la doctrina que practicó el llamado presidente Caballero a lo largo de su gobierno. Con Eduardo Suárez, que repitió como secretario de Hacienda, impulsó la estrategia desarrollista innovadora, iniciando el periodo más exitoso de nuestra historia económica, privilegiando el crecimiento, 6% anual, 9.7 en el 41 y 7.4 en el 44, que duraría 30 años. La economía de guerra prevaleciente impulsó nuestras exportaciones, remesas de los braceros, capitales extranjeros que escogieron a nuestro país como refugio. Las reservas internacionales aumentaron y aunque hubo presiones inflacionarias que se moderaron, no se frenó la economía. Se dio una agresiva política industrial sustentada en la sustitución de importaciones, promovida activamente por líderes empresariales, particularmente de Canacintra y Coparmex, a la cual se sumaron los sindicatos. La unidad nacional. Esta política produjo un cambio mínimo pero significativo en la composición de la Cámara Baja, pues si bien hasta antes de 1940 todos los diputados eran miembros del partido oficial, después de ese año los partidos de oposición lograron ingresar en la Cámara y constituir el 5% del total. Esto quebró con la tradición que por años impidió la más mínima oposición en el legislativo. La tarea principal del presidente Ávila Camacho consistió en estabilizar el sistema social y político puesto en peligro por las intensas reformas cardenistas, eliminar el radicalismo y conducir al país por la vía de un mayor crecimiento industrial. Y para ello se aprovechó la coyuntura económica creada por la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939.
En el ámbito financiero, Nacional Financiera se definió como el banco de la política industrial, financiando la creación de grandes empresas estratégicas industriales, por ejemplo, Altos Hornos, Cobre de México y La Banca. Particularmente las nuevas financieras y Banamex financiaron industrias con créditos de largo plazo y a un capital. Al mismo tiempo, Hacienda contribuyó a la normalización internacional del país, mediante un acuerdo hecho en noviembre de 1941. Con las compañías petroleras americanas mediante peritaje, pagando menos del 10% de lo reclamado, lo cual eliminó el boicot internacional que sufríamos, y luego un acuerdo sobre vieja deuda de Porfiriato, pagando solo el 10% del saldo, lo cual estableció el crédito externo. De esta manera fue posible negociar un tratado de comercio con Estados Unidos en 1942. Los americanos querían bases y presencia militar en México. El presidente de México, Ávila Camacho, sostuvo con éxito que solo el ejército mexicano era responsable de defender las fronteras. De esta manera, se impulsó una política social de gran aliento. Como pieza fundamental se creó el Seguro Social. El Dr. Vaz, en salubridad, montó un gran plan de hospitales y creó el tan amado Centro Médico. El Hospital de Cardiología con el Dr. Chávez, el de Nutrición con el Dr. Subirán y el Infantil, instituciones ejemplares. En educación, Torres Bodet montó una gran campaña de alfabetización y creó lo que después sería la norma superior. Así fue como se ejecutó una política exterior para que México saliera del aislamiento y se compuso la relación con Estados Unidos. Por primera vez un presidente americano, Roosevelt, visita a nuestro presidente en una ciudad mexicana, Monterrey. Ávila Camacho después de eso le devuelve la visita en Corpus Christi. México tiene presencia activa en la creación de la ONU en San Francisco e intenta sentar las bases de un sistema iberoamericano en la conferencia de Chapultepec. Luego de esto, México contribuye de manera prominente a construir un orden económico internacional después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bretton Woods. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Así fue como se realizó cambios importantes en materia política. Inició la desmilitarización de la política, ahora revertida, eliminando el sector militar de la estructura de PRI, y finalmente postulando a Alemán, que sería el primer presidente civil desde Madero. Durante su mandato, la Secretaría de Guerra y Marina cambió su nombre a Secretaría de la Defensa Nacional. Se estableció el servicio militar obligatorio. Mejoró el armamento y las condiciones de los miembros del ejército. En 1943 se elevó el presupuesto para la creación de escuelas. El gobierno se dio a la tarea de realizar una cruzada nacional de alfabetización. En agosto de 1944 se expidió la ley que promovía a la campaña nacional contra el analfabetismo. En esa época el país contaba con un 47.88% de analfabetos. Es decir, casi la mitad de sus habitantes no sabía leer ni escribir. La educación en esta época se concibió como un medio indispensable para la unidad y la industrialización. Era necesario inculcar un nacionalismo, a la vez que preparar obreros calificados, técnicos y científicos útiles al desarrollo nacional. En 1942 se promulgó una nueva ley orgánica de educación. Para unificar los programas y métodos de estudio en todo el país se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación. También se restablecieron en 1942 las misiones culturales, grupos de maestros, artesanos, etc., encargados de llevar educación a comunidades aisladas. Se crearon diversas instituciones como la Escuela Normal Superior y el Instituto de Capacitación del Magisterio. La iniciativa privada creó por su parte el Instituto Tecnológico de México y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se decretó la congelación de rentas en beneficio de las clases populares. Se continuó con la reforma agraria y el reparto de la tierra a los campesinos. En esa misma época, los Estados Unidos de Norteamérica declararon la guerra a Alemania. México le declaró la guerra a los países del eje. El gobierno del general Ávila Camacho coopera en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
con el envío de miles de trabajadores a los Estados Unidos de Norteamérica, de petróleo y otros artículos que se producían en el país. El Escuadrón 201 peleó bajo los colores de nuestra bandera en Filipinas contra los japoneses. Al final de su periodo hubo una gran agitación sindical, paros, huelgas y sabotajes en los ferrocarriles nacionales. El Escuadrón 201 fue el único contingente armado mexicano que combatió a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial y que además ayudó a Filipinas a liberarse de la ocupación japonesa. México había mantenido una posición neutral. Sin embargo, después de que submarinos alemanes hundieran 2 buques mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, el gobierno declaró la guerra a las potencias del eje. Los resultados fueron la liberación de Filipinas, el descenso de algunos pilotos mexicanos y la imposición del servicio militar obligatorio. El gobierno mexicano optó por lanzar un documento de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, quien lo haría llegar a Italia, Alemania y Japón. El documento de protesta tenía como objetivo que las potencias del eje indemnizaran los daños y que acordaran no volver a atacar unidades mexicanas. Sin embargo, las potencias del eje no solo no respondieron durante el plazo establecido, una semana, sino que continuaron hundiendo buques mexicanos. La respuesta de las potencias del eje nunca llegó, así que México entraría a la guerra. Cuando llegaron a las bahías de Filipinas, se encontraron con muchos barcos hundidos, lo que incrementó la sensación de un final cercano. Sin embargo, fueron recibidos por una gran recepción por parte del gobierno filipino, la que incluía una banda de música y hasta una china poblana, como reconocimiento y agradecimiento a los mexicanos, quienes combatían en la Segunda Guerra por primera vez. Pese a la sensación de muerte que permeaba en el Escuadrón 201, su combate duró aproximadamente 6 meses, pues se concretó la liberación de las Filipinas de la ocupación japonesa y además tuvieron lugar los bombardeos a Japón, lo que provocó la rendición de las fuerzas niponas y posteriormente el final de la Segunda Guerra Mundial. MacArthur termina con estas históricas palabras: es mi mayor esperanza, y la esperanza de toda la humanidad, que de esta solemne ocasión emerja un mundo mejor, de la sangre y la masacre del pasado. Manuel Ávila Camacho deja la presidencia en 1946, dejándole el mando a Miguel Alemán. Ávila Camacho se retira de su vida pública para vivir su vida privada en el rancho de la Herradura, municipio de Naucalpan, donde fallece el día 13 de octubre de 1955. Ávila Camacho entendió bien su momento histórico, el nuevo orden que surgía. Lo aprovechó para realizar una verdadera transformación.